Bueno, queridos hermanos y hermanas, quiero saludarles a todos y a todas en el nombre del Señor Jesucristo, deseando que su gracia y su misericordia sigan estando presentes en nuestras vidas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra materia de liderazgo espiritual. Bueno, hoy sin duda es una clase diferente. Hoy eh, estamos todos con el corazón eh, con tristeza por la pérdida de nuestro hermano y nuestro compañero de seminario, nuestro hermano Osmar, que ya ha descansado en el Señor. Y bueno, seguimos rogando a Dios su bendición para nuestra hermana Geraldine, que también es alumna del seminario. Que Dios siga bendiciéndola junto con Ivana y Santiago, sus hijos, y que bueno, en estos momentos el Señor les esté acompañando y les esté abrazando y consolando. Eh, bueno, también quisiera que estemos orando por mi familia. También me enteré hoy a la mañana que uno de mis primos ha fallecido. Eh, Mi primo Alex, de 30 años, muy joven él, también ya descansa en el Señor, y la verdad que es una noticia muy, muy triste para toda la familia. Este, y bueno, esperemos en Dios que pueda consolar a mi tío David, mi tía Élida, y, y bueno, que todos los que están viviendo el luto de la pérdida de un ser querido puedan también ser consolados. Y bueno, son de esas cosas que uno no tiene muchas respuestas ante la pregunta de la muerte. Los que somos cristianos y tenemos a Cristo en el corazón, entendemos que eh, no, la muerte no es la palabra última, sino es la antepenúltima en el diccionario de Dios. La última palabra es vida eterna, y creo que eso siempre de una u otra manera nos consuela. Pero también creo que nosotros debemos estar muy conscientes de nuestra fragilidad, de nuestra finitud, y por eso siempre he creído que al ser nuestra vida breve, en lo más robustos 80 años, dice el salmista, pero somos como el suspiro, ¿no? Somos como la hierba que a la mañana crece y a la tarde florece, y después se marchita y es cortada. Y pienso que en esta reflexión que nos da el enfrentarnos a la muerte, y que sin duda muchos de nosotros hemos vivido ya muy de cerca la partida de seres muy amados, eh, retoma con mucha fuerza nuestra urgencia de trabajar por el Señor, de seguir haciendo su obra, de que la muerte no nos sorprenda sin haber hecho lo que creo que Dios nos mandó a hacer. Y pienso que eso también nos debería a nosotros a animar, a reflexionar, y decirle al Señor que todos los días de nuestra vida, cuales quieran que sean nuestros años, queremos seguir dedicándolos a Él. Así es que bueno, la vida continúa, el reino sigue construyéndose. Cristo está mucho más cerca de lo que pensamos, y bueno, siempre cuando alguien muere en Cristo, nunca le decimos adiós, sino siempre le decimos hasta pronto. Y bueno, esperemos que siempre esa promesa aliente el corazón de los enlutados. Vamos a orar, hermano, vamos a pedir a Dios bendición para la clase y también para nuestros hermanos que están viviendo este tiempo de duelo. Amado y buen Padre Celestial, te damos gracias porque sigues siendo Dios, porque sigues siendo soberano, porque tu grandeza, Padre, se echa de ver desde los siglos hasta los siglos, porque nadie como tú, Señor.
grande es tu fidelidad y eterno es tu amor. Queremos hoy pedirte, Padre, de manera especial por nuestra hermana Geraldine, por sus hijos, Señor. Has decidido llamar al descanso a nuestro hermano Osmar. Quieras, Padre, consolar no solo a la familia de nuestra hermana Geraldine, sino a toda la iglesia en Venezuela. Bendícelos, Señor. Sabemos la gran necesidad de líderes que existen, pero tú sabes lo que haces, Padre. Te pedimos que los bendigas. Bendice también a mi familia, Señor, que estamos con el dolor en el corazón también porque decidiste llamar a Alex al descanso. Quieras bendecir a mis tíos, Señor. Quieras estar con mi familia allá y que donde ellos puedan estar en estos momentos, tu mano de amor, de compasión, les bendiga y les resguarde en todo momento. Bendice a todos, Señor, que está viviendo una situación de tristeza, a los que están peleándola en los hospitales. Que tu sanidad esté con ellos, Señor, que tus santos ángeles estén junto a sus camas y que en ellos pueda hacer el milagro de la sanidad. Bendícenos en esta clase, danos sabiduría, Señor, danos también la conciencia de que ante la fragilidad de nuestra vida, nosotros debemos seguir adelante, debemos caminar por Cristo y para Cristo. Danos, Señor, la conciencia de que debemos echar a andar nuestros dones y lo que tú has puesto en nuestras manos para que tu nombre sea glorificado. Señor, bendícenos, por favor, y haznos siempre siervos y siervas útiles para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Bueno, vamos a iniciar. Nos quedamos entonces en la reflexión que estábamos teniendo acerca del triángulo que tiene que ver con el liderazgo bíblico. Y la clase anterior, entonces, miramos lo que fue el liderazgo espiritual y veíamos un poco acerca de las características que éste debe de tener. ¿Alguien quiere abrir su micrófono, por favor, y compartirme cuáles recuerdan ustedes que deben ser las características, tomando un poco el ejemplo de Moisés, que debe tener alguien en su liderazgo espiritual? ¿Con qué inicia todo liderazgo espiritual? ¿Alguien lo recuerda? Comienza con un llamado de Dios. Muy bien, muchas gracias, mi hermana Clara. Recuerden siempre, el liderazgo iniciará siempre con el llamado que Dios haga. Si Dios nos llama, tenemos que esperar. Tenemos que esperar que Dios nos llame. Nunca hay que adelantarnos, aun cuando las circunstancias nos obliguen o parezca ser que sí o sí tenemos que actuar. Nunca hagamos algo hasta que Dios no nos llame. Si Dios nos llama, entonces vendrá la segunda parte. ¿Cuál fue la segunda cosa que sucede cuando Dios llama? Una visión impartida por Dios. Muy bien, entonces Dios imparte visión. Entonces, ahora sí, Dios llama y dice, bueno, yo te llamo para que hagas esto. Pregunto, hermanos, ¿cuál fue la visión o el llamado que Dios le dio a Juan el Bautista? ¿Alguien, hermanos? No lo vimos en clase, pero forma parte de nosotros. ¿Cómo? La de ir anunciando la llegada de Jesús. Claro, entonces el propósito de la vida del gran profeta de Juan el Bautista era preparar el camino al Mesías. ¿Qué sucedió, hermanos? ¿Qué sucedió cuando Jesús viene, Juan lo recibe en el río Jordán, lo bautiza, etcétera? ¿Qué le pasa a Juan el Bautista? Bueno, ahí él muere hasta ahí. A ver, Betty. Él dijo que era necesario que él mengüe para que Cristo crezca. Ok. Bere, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? Ahí él muere. Bueno,
Claro. Quiero pensar que hasta ahí termina su llamado, su ministerio era solamente lo que le tocó hacer, anunciar la venida de Cristo, bautizarlo, para que fuera el Espíritu Santo descendiera sobre nuestro Señor Jesús. Él iniciara su actividad, pero hasta ahí llega el trabajo de Juan el Bautista, y obviamente esa parte que dice Betty de menguar es que él tenía que morir para hasta ahí llegaba su propósito. Claro, entonces, muchas gracias. ¿Qué es lo que vemos, hermanos? A veces los llamados de Dios son muy específicos. A Juan el Bautista no se le dio otra encomienda más que preparar el camino para el Mesías. Una vez que lo hizo, una vez que el Mesías llegó, la cabeza de él estaba en una charola de plata por parte del pedido de una mujer. Entonces, el líder espiritual tiene que estar consciente siempre de que su vida debe estar llamada por Dios y también tiene que estar vinculada con el propósito y el llamado que Dios nos da. A veces nuestros llamados como líderes no siempre estar frente a los reflectores, no siempre somos llamados a obtener cargos pomposos, consagraciones, títulos, etcétera. A veces nuestros llamados siempre son detrás del telón, tras bambalinas, pero ese es el llamado que Dios quiere hacernos a cada uno de nosotros. Una vez que lo cumplamos, entonces podremos descansar en paz. Ahora, ya vimos en toda la clase pasada, hay que esperar el llamado de Dios. Nunca tomemos el tema por las manos. Les recomiendo leer el libro Liderazgo al estilo de los jesuitas. En ese contexto, si ustedes me permiten plantearlo, fueron muy capos, déjenme usar el término argentino, muy capos al saber en qué momento una persona tenía que ocupar un puesto de liderazgo. Y ellos experimentaron que aun cuando las circunstancias les urgía poner a ciertas personas en determinados puestos, ellos decían, no, vamos a esperar hasta que esta persona esté preparada, esta persona realmente esté capacitada para hacer, y entonces esperaban hasta ese momento. Nosotros entendemos que hay que esperar hasta que Dios nos llame. Muy bien. Bueno, entonces ya después vienen las otras características. Menciónenlas solo de manera general, hermanos. ¿Cuáles otras características debe tener el líder espiritual? Seguiría la guía del espíritu, la capacitación por Dios, el desarrollo de los dones espirituales y que nosotros reflejemos el carácter de Dios. Muy bien, muchas gracias, Nati. Entonces, todas las demás características vienen concatenadas, son como una consecuencia, ¿no? Entonces ya viene la consecuencia. Dios capacita, hay eventos sobrenatural, nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y podemos reflejar entonces la gloria de Dios en nuestras vidas. Muy bien. Ahora, vamos a tomar el mismo concepto de liderazgo bíblico, pero ahora lo vamos a mirar en otro espejo o en otra lente que tiene que ver con el liderazgo de servicio. Así es que voy a compartir la pantalla para que veamos la clase segunda que tiene que ver con el liderazgo que sirve. Entonces, el liderazgo servidor parte básicamente, hermanos, de el valor fundamental que hemos estado teniendo y seguimos todavía en los primeros 2 renglones y medio, no hemos avanzado, donde dice Dios busca hombres y mujeres quienes estén bíblicamente comprometidos. Entonces ya vimos que una de las características de un líder bíblicamente comprometido tiene que ver con su liderazgo espiritual, que fue el triángulo que nosotros vimos en la clase pasada y que hoy también nosotros podemos vislumbrar en la pantalla ahora. Al centro de la vida, en el centro del corazón de todo líder, debe estar Dios y su palabra. Ya dijimos eso, es muy importante que todos nuestros modelos pasen por el tamiz, por el colador, por el medidor, como quieran llamarle, de lo que Dios ha
permitido que el ser humano experimente por lo mínimo 1500 años, que fue el tiempo en que el texto bíblico se llevó a cabo. Y la base de este llamado a un liderazgo bíblico tiene que ver con lo espiritual. Ya vimos esa clase y espero que siga siendo guiante y garante la clase de nuestra aspiración espiritual. Pero también, hermanos, lo que cubre a este llamado de liderazgo bíblico serán dos características importantes: un liderazgo que sirve y un liderazgo que es transformacional, y son los dos conceptos que vamos a ver ahora en este día. Y veamos el primero. ¿Qué es un liderazgo que sirve? Un liderazgo servidor. Y según Hunter, este escritor, nos da algunas claves para ir entendiendo lo que nosotros debemos saber como liderazgo servidor. Fíjense que muchas de sus respuestas que ustedes dieron al primer cuestionario tenía que ver con eso, ¿no? Tenía que ver que los líderes, según Marcos, deben ser siervos y no deben ser personas que ambicionen posiciones para sí mismo, como los líderes del mundo, según Jesús nos lo dijo. Entonces, si de verdad somos llamados a un liderazgo de servicio, tenemos que saber qué esto significa. Bien, Hunter dice que es la habilidad de influenciar a la gente a trabajar con entusiasmo hacia las metas identificadas como de bien común, con un carácter que inspira confianza. Fíjense, hermanos y hermanas, que un líder que tiene la intención de modelar con el servicio va a influenciar a que otros puedan hacer su trabajo, puedan hacer sus ministerios con pasión, ¿no? Volvemos a tomar otra vez la palabrita anterior que vimos en intimidad con pasión a la cosecha. Debemos tener pasión. Pasión para alcanzar nuestras metas, pasión para hacer el propósito de Dios en nuestras vidas. Una vez que tenemos el llamado y sabemos con meridiana claridad hacia dónde Dios nos quiere dirigir, entonces las metas que se establecen las podemos llevar a cabo e influenciar a otros a hacer lo mismo. Entonces, según este escritor, dice que el líder siervo va a inspirar confianza. Son conceptos muy interesantes que me parece que deberíamos ir explotando o analizando o reconociendo como parte de nuestra impronta como líderes para saber hasta qué grado estamos desarrollando un liderazgo de servicio. Este escritor, Greenleaf, nos dice algo muy interesante. Es uno de los autores que revolucionó el mundo de los negocios, insertando en el mundo empresarial este concepto de el líder como siervo. Y vaya que hizo un gran revuelo dentro de las estructuras de negocios, porque él reflexionó y dijo, bueno, ¿por qué nosotros, al estar en una compañía o estar en un negocio, nuestros empleados nos miran a nosotros más que por respeto, por temor? Y entonces él dijo, me parece que los líderes, los que estamos al frente, debemos modelar un liderazgo de servicio. O sea, es decir, nosotros somos los primeros que debemos estar al frente de batalla, que debemos estar conscientes de que lo que podemos hacer es a partir de nuestro ejemplo, a partir de nuestras acciones, a partir de nuestros pensamientos, a partir de la imagen que nosotros proyectamos.
Por eso él dice que el líder servidor será siempre una persona que modelará liderazgo a través del servicio. Hablando un poco del libro Liderazgo al estilo de los jesuitas, hay un concepto muy interesante que ellos manejan y según la experiencia que tuvieron esta cofradía de monjes, ¿no? Creían firmemente que para que un líder pudiese desarrollarse con toda su capacidad, debería ser en un ambiente no de temor, sino de amor. Porque entre más una persona se desarrolla en un ambiente donde éste se sienta amada, esta persona se sienta amada, valorada, respetada, en esa misma posición, en esa misma medida, habrá de desempeñar o habrá de desarrollar mucho mejor su potencial. Este concepto, hermanos, si lo trasladamos a nuestra vivencia como iglesia, nos daría una lección muy interesante. Nuestras comunidades de fe, nuestras congregaciones, deben ser congregaciones que se muevan en el amor. Porque si logramos comunidades de fe que se muevan en el amor y que sus líderes se desarrollen allí en un ambiente de respeto, de fraternidad y de servicio, entonces habremos de crear una atmósfera, una especie, ¿no? de tierra fértil donde los líderes, hombres y mujeres, van a poder desarrollar mucho mejor su potencial. A veces hay congregaciones en donde no hemos podido desarrollar estos ambientes de amor. Hay congregaciones donde solamente parece ser que hay relaciones de competencia, las relaciones son muy frías, no hay una comunión verdadera entre los miembros que asisten a nuestras congregaciones. Del 100% de la iglesia, solo el 10, el 15, y si una iglesia es muy buena, hasta el 20% de sus miembros están comprometidos con el ministerio, con el liderazgo, y el 80% se muestran indiferentes ante ello. Si el 10, el 15 o hasta el 20% solamente son personas que sirven a la iglesia y tenemos un 80% que solamente desean que se les sirva, entonces no estamos creando lugares donde el amor, el respeto y el servicio sean el abono que nos permita una tierra fértil para crecer. Me parece interesante reflexionar esos puntos y hacer una introspección acerca de cuáles son los ambientes que estamos generando en nuestras comunidades de fe para que esto suceda. Y digo que estamos generando porque, como lo vimos en clases anteriores, nosotros somos esa chispa, según Billy Graham, somos esa pequeña fuego, ese pequeño fuego que tiene su obligación de mantenerse encendido y tomándolo junto con Sander, influenciar a los que nos rodean. El máximo exponente de lo que es el servicio es nuestro Señor y Salvador. Ya es una experiencia. El Robert K. descubrió no hace poco el modelo de liderazgo de servicio en los ambientes de negocios o empresariales, pero ya este es un concepto muy antiguo, tan antiguo que estuvo en los labios de nuestro Señor Jesucristo, y él dijo: el que quiere ser el primero deberá ser el siervo de todos, y si lo trasladamos, ser el esclavo de todos. Es aquel que va a desarrollar su vida, su ministerio, su impronta a través del servicio, de modelar el servicio. Y vamos a ver un ejemplo bíblico, o el más grande ejemplo bíblico, que tiene que ver con el servicio. Y la verdad, hermanos, que ser servidor, como dijo Jesús,
ser el esclavo de todos no es algo muy común en nosotros, en nuestros liderazgos, hemos de confesarlo. Tampoco es muy común en nuestras comunidades de fe. Y lo que parece que sí es común es tratar de decir que nosotros somos líderes que servimos cuando nos gusta hacer las cosas, cuando hay alguna actividad, nos gusta que nos tomen en cuenta, somos capaces de organizar eventos, de poner las mesas, de levantar las sillas, de lavar los platos, de cocinar, de limpiar el templo, en fin, de hacer ciertas acciones, ¿no? Ciertas acciones que nos colocan en esa posición de ser, a mí me gusta servir. Entonces, cuando alguien le pregunta, oye, hermano o hermana, ¿cuál es el don que tenés? Y uno dice, bueno, yo creo que tengo el don de servicio, porque a mí me gusta servir. Yo soy feliz cuando tengo que hospedar a alguien, cuando tengo que invitar a comer a una persona. Entonces, hemos llegado a un punto de determinar el concepto de servicio a el plano de la satisfacción que nos provoca o la gratificación que nos provoca el hecho de hacer feliz a alguien, ¿no? De ser útil para alguien. Y no creo que esté mal. Solo lo que creo es que estamos a la mitad del concepto. Porque me parece que si todos somos llamados a ser servidores o esclavos de todos, me parece entonces que es mucho más profundo, que es mucho más, uh, tiene mucho más exigencia este concepto y lo vamos a ver ahora en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nos situaremos entonces ahora en el evento que todos los años nosotros llevamos a cabo en nuestras congregaciones y que tiene que ver con el lavatorio de los pies. ¿Lo recuerda? Y entonces, siempre que vemos una palangana, una toalla y agua, nos vamos a situar en este modelo de el líder que sirve. Pero vamos a descubrir algunas cosas que parece ser que hemos pasado por alto. Primero, vamos. Según el Evangelio de Juan, que es el único evangelio que lo relata, ya llegaremos a la clase de evangelios, el Evangelio juanino, y nos daremos cuenta que el Evangelio de Juan es más teológico que histórico, y es el único que relata este evento del lavatorio de los pies. Por lo tanto, es muy importante. Me parece que tiene su impronta este pasaje. Y él dice, ¿sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía? A ver, cuando nosotros nos referimos, lo voy a decir un poquitito más adelante, pero solamente como para poner el contexto, cuando miramos la imagen del hombre arrodillado y poniendo agua en la palangana y lavando los pies, sabemos que no solamente es un asunto de cortesía social, de etiqueta social, de respeto, aunque eso existía en el tiempo de Jesús. Todos los invitados que llegaban a una casa, el anfitrión hacía que se le lavaran los pies al invitado, porque bueno, en aquel tiempo no había no había zapatillas, no había zapato cerrado, entonces los caminos eran polvorientos y había que lavar los pies. Eso lo sabemos todos. Entonces, si bien es cierto, era parte de un protocolo social que existía, también es cierto que solo los esclavos podían hacerlo, no los anfitriones, los esclavos, ¿no? Y entonces cuando uno mira a Jesús lavando a los pies a sus discípulos, me nace una pregunta. Todos llegaron al aposento alto, Jesús y los discípulos, ¿no?
No había nadie en el aposento según el relato que hemos leído. Y entonces alguien tenía que lavarle los pies a los demás. Y lo que yo veo aquí, hermanos, es ¿por qué los discípulos no lo hicieron? ¿Por qué los discípulos, por qué Pedro, ¿no? Que siempre era el que quería ir primero en todo, no dijo, bueno, yo voy a hacerlo? Me parece que cuando llegaron todos al cenáculo, ¿no? Miraron para todos lados y dijeron, bueno, ¿y dónde está el esclavo que nos tiene que lavar los pies? Porque nosotros somos los invitados. No había. Entonces, Pedro como que se hizo el desentendido, ¿viste? Y Felipe también, y Tomás otro poco. Mateo dijo, ni me miren, yo solamente sé hacer cuentas. Jacobo y Juan dijeron, miren, no quieren, si no nos quieren ver enojados y que explotemos como los hijos del trueno, olvídense, nosotros no vamos a hacer. ¿Dónde estaban los discípulos? Ellos tendrían que haberlo hecho. ¿Por qué lo hizo Jesús? Por una razón fundamental. Jesús pudo asumir el rol de siervo porque él estaba seguro de quién era él. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Dios iba a volver. Jesús sabía quién era y sabía que el hecho de rebajarse a tomar los pies de sus discípulos y tomar la figura del esclavo no lo convertía en algo despreciable. No lo convertía en algo que rebajaba su dignidad celestial y divina. Era el mismo Dios, ¿no? El mismo Dios humillándose ante 12 hombres, ¿no? Que estaban con él. ¿Por qué pudo hacer eso Jesús? Porque él estaba seguro de quién era él. Los siervos, hermanos, los que somos siervos, debemos estar seguros de lo que somos y de quién somos. Muchas veces nosotros no queremos servir a otros porque nos sentimos rebajados. Y no está bien eso. Por eso hay una gran desigualdad. ¿Quiénes son las que lavan los platos? Las mujeres. ¿Quiénes son las que barren el templo? Las mujeres. Recuerdo que un día, en mi primera experiencia de pastor, llegué temprano un día a la iglesia y no había hecho el aseo la persona que le tocaba hacer. Entonces todavía no llegaba nadie y yo tomé una escoba y me puse a barrer. Puse a barrer todo el templo, afuera, la vereda, mientras llegaban. Y entonces vino una hermana y casi le da el infarto y dice, ¿pero qué está haciendo? Yo casi el infarto me lo gano yo. Dije, ¿qué hice? Estoy haciendo algo mal, no barrí bien. Viste que los hombres somos medios, barremos por donde ve la suegra. Hay un dicho en México, barres por donde solo tu suegra ve. Y le dije, ¿pero qué pasó? ¿Qué hice mal? Me dice, no, es que usted no tiene que hacer eso, usted es el pastor. El pastor anterior nos dijo que él no estaba para barrer, que para eso estaban las hermanas, y las hermanas son las que tenían que barrer y trapear el templo. Usted no tiene que hacer eso, me dijo. Digo, pues, con todo el debido respeto, el pastor anterior está equivocado. Yo puedo hacerlo también. Los siervos, hermanos, y hermanas, tienen que saber quiénes son. Y el hecho de servir a alguien, ¿no? El hecho de hacer cosas que son o de hombres o que son solo de mujeres, ¿no? Nos coloca en un plano muy superior. Nos debe colocar en un plano totalmente superior a lo que el mundo ha establecido como estándar, ¿no? Entonces, si te ven a ti de traje y de corbata, no le molestemos, ¿no? Porque imagina cómo se va a ensuciar el traje y la corbata. ¿Y qué importa? Ni nuestro género, ni nuestro sexo, ni nuestra ropa nos colocan en ser mejores siervos o siervas o peores.
No, en lo absoluto. Jesús sabía quién era él. Y me parece que hoy, Jesús dijo, todos debemos ser siervos y todos debemos estar seguros de quién somos y debemos ser capaces de servir más allá de nuestras formaciones, nuestro estatus económico, ¿no? Decía, los ricos no, los hermanos que tienen mucha plata, no, ellos no pueden hacer nada porque ellos pagan para que otros lo hagan. No debemos hacer eso. El que no tiene muchos recursos tampoco tiene que sentirse tan inseguro o culpar a aquel que sí tiene los recursos. Debemos mantener el equilibrio de saber lo que somos a los ojos del Señor. Segunda cosa que me llama la atención en este ejemplo. ¿Qué le motivó a Jesús a lavarle los pies a sus discípulos? Y dice Juan 13:1, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este concepto es muy revolucionario, hermanos, muy revolucionario y desafiante al concepto de liderazgo servidor. ¿Por qué? Porque el amor es revolucionario. Porque el amor es revolucionario. No es el amor ideal, no es el amor romántico el que estamos viendo acá, sino es un amor que va más allá de nuestra capacidad y sobre todo de perdonar. ¿Se ha dado cuenta en la escena del lavatorio de los pies en el Evangelio de Juan, cuando Pedro se niega? Pedro le dice, tú no me vas a lavar los pies. ¿Recuerdan ese lo leemos cada año se lee en la cena del Señor. Hasta de memoria no lo sabemos. No me lavará los pies. Jesús dijo, bueno, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo en el paraíso. Y Pedro le dijo, bueno, no solo los pies, lávame desde la cabeza y todo. Y Jesús le dijo, no, con que te lave los pies es suficiente. Y el texto dice, y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Si uno no es muy cuidadoso en el texto bíblico, entonces uno no puede mirar lo que existe allí. Y lo que está pasando allí, hermanos, es un asunto de mucho valor y de mucha gracia. ¿Por qué Jesús lavó los pies a sus discípulos? Porque los amaba. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús en esos momentos? Le estaba lavando los pies al hombre que él sabía que dentro de pocas horas lo iba a negar. Y no solo lo iba a negar, lo iba a maldecir. Qué triste, ¿no? Jesús sabía que dentro de pocas horas este hombre que se había puesto todo complicado para que no le lavaran los pies, haciéndose el importante, y después le iba a negar 3 veces. Y además dice el texto bíblico que lo maldecía, lo injuriaba, lo despreciaba. No sé nosotros, hermanos, si supiéramos que nuestro mejor amigo, al que amamos tanto, dentro de poco nos va a clavar el puñal por la espalda de la manera más vil y artera, y nosotros todavía sigamos invitándolo a comer a casa, invitándolo a compartir con nosotros y hablándole con amor, con ternura. Yo no sé si lo haríamos, no lo sé. Pero Jesús sí lo hizo. Jesús sabía que dentro de poco este hombre lo iba a traicionar. Pero no solo él. Cuando empezó a lavar los pies de Juan, de Jacobo, de Felipe, de Tomás, de Zebedeo, de Judas Iscariote, hermanos, el que lo iba a vender, el que lo iba a traicionar de una manera tan vil. Si Jesús hubiera sido otra persona, hubiera dicho, sabes que a ti no te lavo nada, ¿sabe qué? Lo hubiera agarrado tal vez a las piñas, ¿no? O le hubiera dado un reto o le hubiera dicho muchas cosas. Pero Jesús no lo hace, se calla y le lava los pies de Judas Iscariote. Imagínese, le está lavando los pies por amor al traidor. Y al resto, ¿no? Cuando le toma los pies y les lava, le está lavando los pies a estos que han jurado dar su vida por él, pero cuando vienen los romanos por Jesús, son los primeros que salen corriendo. Dentro de poco estos pies van a estar
otra vez sucios de un polvo de la cobardía, de un polvo de la traición, de un polvo que volverá a ensuciar sus pies al abandonar a Jesús a su suerte. Y aún Jesús, sabiendo eso, no le importó y toma los pies de sus discípulos y los lava porque los amaba. ¿Se han dado cuenta, hermanos, que sucede algo muy, muy interesante en el lavatorio de los pies cuando hacemos en nuestras congregaciones? No digo que en todos casos, pero me atrevo a decir que en su mayoría sí. Cuando tenemos que elegir a una persona para lavarle sus pies, siempre elegimos o al que nos cae bien, a nuestro amigo, a nuestro familiar. Siempre en las iglesias donde he pastoreado me he dado cuenta que sé que este hermano no se habla con el otro hermano y ni aún en esos momentos son capaces de humillarse y prefieren lavarle los pies o a su hijo, o a su hermano, a su papá, o a su, en el caso de las mujeres, a su hermana, a su hija. Un día hice este desafío y prediqué, les dije, yo sé qué está sucediendo en esta congregación. Y los desafío a que tomemos este tiempo como lo hizo Jesús y que nos humillemos y que vaya usted con su hermano que le ha ofendido y póngase en paz y reconcíliese y ámelo, porque de eso se trata esto. Desafortunadamente pasó una vez y después en las siguientes cenas volvimos a caer a lo mismo. ¿Saben por qué? Porque no estamos dispuestos a servir. El perdón es fundamental en el servicio. Si no hay perdón, si no hay gracia, no somos servidores de Cristo. Entonces este fue el modelo. Llegó la hora de la cena, así se levantó la mesa, se quita el manto, ata la toalla a la cintura, echa agua en un recipiente y comenzó a lavarle sus pies a sus discípulos y secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Jesús lo hizo, Jesús mostró. Y él dijo, pues si yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies. Ustedes al principio llegaron, le dijo Jesús, uno se miró el uno al otro, nadie hizo nada. Pero yo sí lo hice y yo los invito a que lo hagan ustedes también. Lávense los pies, pero lavarse los pies no como una etiqueta social, no como un requisito solo cada año en la cena del Señor. Lávenselo constantemente en el amor, en el perdón, en la gracia. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Los líderes tenemos que poner el ejemplo y tenemos que lavar los pies. Y creo yo, y permítanme decirlo, no necesariamente tenemos que esperar hasta la cena del Señor cada año para hacerlo. Podemos hacerlo. Un día hice una actividad en una congregación y en una charla de familias hicimos este ejemplo. Los padres le lavaron los pies a la esposa, a sus hijos. Los hijos le lavaron los pies a sus padres. Los padres le lavaron los pies a sus hijos. Fue una experiencia hermosísima. Porque debemos ser servidores, no solo en nuestra iglesia, sino también en nuestra casa. En nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra familia, tenemos que modelar este ejemplo. Jesús era Señor y Maestro y lo hizo. En ese momento ser un líder siervo no era el modelo, porque eran solamente los esclavos, no los anfitriones. Jesús es el Dios del cielo y de la tierra, y aún así modeló el liderazgo de servicio. No era requerido que él lo hiciera, sin embargo, Jesús lo hizo por amor y ya lo vimos, ¿no? Ahora, el amor es fundamental para que un líder pueda sentirse realmente siervo. No solamente decir, sirvo a alguien porque me agrada hacerlo, sino sirvo a alguien porque aun cuando me demanda tener que humillarme y perdonar y amar con todo mi corazón a esa persona que me ofendió, que me lastimó, que fíjense cómo a veces seguimos arrastrando muchos resentimientos. Te puedo asegurar que tal vez si te metes en el fondo de tu corazón, te puedo asegurar que hay personas a las cuales tú has dicho, bueno, ya está, no lo odio, no lo amo, está ahí, es indiferente. Pero eso no es el modelo de Jesús.
Nosotros tenemos que perdonar, ¿no? Y tenemos que perdonar de corazón porque el perdón es impulsado por el amor. Y ahora déjenme hacer este ejercicio. Miren, y voy a salir de la pantalla en unos minutos para que hagamos este ejercicio. ¿Recuerdan este pasaje? Es un pasaje que todos sabemos, que todos hemos conocido, y por lo regular en las bodas se utiliza mucho este pasaje. El pasaje 1 Corintios 13. Y dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. A ver, cuando Pablo escribe esto, no lo está haciendo para sermones nupciales. Lo hemos usado para eso siempre, ¿no? Y hemos visto estas características que deben existir siempre en el matrimonio. Es aplicable también, pero me parece que Pablo no tenía mucho el deseo de darnos a los pastores algún consejo para nuestros sermones nupciales. Está hablando del amor en general, está hablando del amor cristiano, del amor que debía existir entre los hermanos de la iglesia de Corinto. Y el parámetro de este amor que debe existir entre hermanos es alto. Y todos sabemos lo que esto significa. Ahora, el ejemplo es, ¿qué pasaría si nosotros, en vez de ponerle la palabra amor, ven ahí donde dice amor, le pusiéramos la palabra Cristo? ¿Se escucharía bien? Sustituyendo la palabra amor y en vez de escribir amor pusiéramos Cristo, ¿cómo se leería? Y bueno, se leería de esta manera. Cristo es paciente, es cierto, sí, es bondadoso. Cristo no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Y todos decimos amén, claro que sí. Cristo no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cristo jamás dejará de ser Cristo. Me parece que si nosotros sustituimos la palabra amor por Cristo, no rompe. Es más, ilumina hermosamente el pasaje, porque entonces personifica las virtudes que aparecen en este pasaje, las personifica de una manera tan magistral, tan identificativa con alguien, que nos hace sentir con la cabeza y decir, es cierto, Cristo no se enoja fácilmente y Cristo no guarda rencor. Este es el gran desafío, el modelo. El modelo de nuestros liderazgos está basado en la persona de Jesús. Pero ahora, déjenme llevarlos a esta realidad. ¿Qué les parece que ahora no pongamos la palabra amor, no pongamos la palabra Cristo, y ahora pongamos nuestro nombre, el nombre tuyo? ¿Cómo se leería? Si pusieras tu nombre en este versículo, déjenme decirlo a mí, ¿no? A ver, voy a ver si puedo poner mi nombre. Abraham es paciente. Ya, ya empezamos con dificultades. Abraham es bondadoso y me parece que un poquitito. Abraham no es envidioso y vamos a saltar un poco eso. No es jactancioso y no es orgulloso. Ay, 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 ay. Abraham no se comporta con rudeza y miren, creo que mi esposa a veces me reta mucho porque soy muy áspero a veces, no es egoísta y no creo ser, pero a veces tengo rasgos, no se enoja fácilmente, bueno, ahí vamos a poner el otro, no guarda rencor, no, ese sí no, ahí sí puedo decir, Abraham no guarda rencor. Abraham no se deleita con la maldad, sí, también puedo decir, se regocija con la verdad también. Todo lo disculpa, a veces no todo. Abraham todo lo cree y si está en el Facebook, sí.
todo lo espera, a veces mi fe se quebranta, todo lo soporta, a veces mi oración con Dios es decir, Señor, yo no sé si soportaría varias cosas. Abraham nunca dejará de ser Abraham y dejará ser siendo diferente. ¿Cómo lo leyeron para ustedes, hermanos? Platíquenme un poquitito. ¿Dónde pusieron su nombre? Solo se ríen, hermanos, sí, igual que yo, ¿no? Nos reímos ya. Está muy difícil, hermano. Y sí, y sí. Nos damos cuenta cuánta falta tenemos para mejorar. Nos habla muy en lo profundo. Esto, hermanos, cuando yo hice este ejercicio, esta primera vez que hice el ejercicio en mi formación de líder, yo lloré delante de Dios, dije, Señor, qué lejos estoy de creer que realmente te estoy sirviendo. Amén. Qué lejos estoy, Señor, de pensar que así poquito puedo sentir que soy un líder siervo para contigo. Pensé que solamente era que me daba gusto hacer una actividad y servirle a los hermanos su comida cuando llegaban. Es algo más que eso, ¿se dan cuenta? Es algo más que eso. Y me parece que este desafío debe estar permanente. Este es un texto que ustedes tienen que marcar en su Biblia y tenemos que trabajar de manera permanente. Debemos estar conscientes, hermanos, que este concepto del cual nosotros estamos hablando, ¿no? Es el gran desafío de todo líder. Debemos ser pacientes, bondadosos, no ser envidiosos, no jactanciosos, no orgullosos, y todos estos conceptos. Y de eso se trata el desafío de ser un líder siervo. Un ejemplo, hermano, solo para ir terminando la clase. Y resulta que hay un negocio en Estados Unidos, Chick-fil-A, donde ellos hacen su negocio de, ¿cómo es? De hamburguesas. Y fíjense que ellos modelaron su negocio de hamburguesas a través del liderazgo servidor. Qué interesante. Fíjense cómo a veces pensamos que ser líder siervo se circunscribe a las cuatro paredes de la iglesia. Y nosotros podemos ser líderes siervos en todo lo que hacemos, incluso en nuestros negocios. Y este restaurante lo logró. Ellos dijeron, nosotros no hemos inventado el pollo. Lo que sí hemos inventado es el mejor sándwich o hamburguesa de pollo. Esa fue lo que ellos hicieron. Y se convirtieron a través de esta declaración de propósito de esta empresa de hacer hamburguesas de pollo. Con esta declaración, fíjense cómo empiezan ellos. Es una cadena de alimentos en Estados Unidos, un negocio. ¿Cuál es el propósito de esta corporación? Glorificar a Dios. Ahí ya está todo, hermanos. Si lo que hacemos no glorifica a Dios, entonces estamos fritos. Estamos fritos. Estamos en el horno, estamos mal. Esta corporación dice, nuestro propósito es glorificar a Dios, siendo fieles mayordomos de todo lo que se nos ha confiado y tener una influencia positiva en todos quienes entran en contacto con Chick-fil-A. Esta declaración, hermanos, esto que ellos modelaron, los dueños de estos restaurantes, les hizo ahora tener más de 2,000 tiendas en todo Estados Unidos vendiendo y diciendo todas las personas que entren a nuestro negocio deben sentir que la gloria de Dios está allí. Porque aún en eso nosotros glorificamos a Dios. Y entonces ellos tomaron el acróstico sirve o servicio y dijeron lo siguiente, este negocio dijo lo siguiente. Ese de siervo son enfocados hacia el futuro, están mirando un futuro mejor, son personas que ven un futuro no solo de sus negocios, sino de su vida porque se convierten en mayordomos. Y
de servicio, de siervo. Involucra y desarrolla a otros. Es decir, que este negocio empodera a su gente, se preocupa por su gente, atiende a su gente y es algo que tiene que ver con los suyos. No los ve desde arriba, sino se colocan en el mismo plano. R, reinventa continuamente. Son una empresa que son libres en su creatividad, que son capaces de ir adaptándose, creando, se abren a nuevas cosas, a nuevas innovaciones, se reinventan continuamente. B, V, valora los resultados y las relaciones, valora el esfuerzo que hacen cada uno de sus trabajadores, de los esfuerzos de su empresa, los valora, su relacionamiento es realmente de empatía. Y finalmente, E, encarna los valores. ¿Qué valores? Del reino, porque esta es una empresa cristiana, hecho por personas cristianas. A veces, hermanos, nosotros no metemos mucho a Cristo en nuestros negocios, porque a veces nuestros negocios no son tan claros, no sé. Pero cuando Cristo está, cuando nosotros modelamos un liderazgo de servicio, traspasa la puerta del templo y nos coloca más allá. Nos coloca en un lugar en donde aún nuestro negocio, cuando alguien dice, oye, ¿y por qué tenés este negocio? Porque este negocio glorifica a Dios. Porque mis relaciones glorifican a Dios, porque mi vida glorifica a Dios, porque este negocio es de Dios, porque esto es de Él. Yo solo soy su mayordomo, soy solo uno de sus trabajadores. Yo no soy el dueño de mi empresa, de mi negocio, de mi profesión. No, no, no. El dueño es Cristo. Yo soy su trabajador. Y me gusta mucho este ejemplo de esta empresa, hermanos, porque inventaron este eslogan tan creativo, Eat More Chicken. Que son tres vacas diciendo coman más pollo, porque las hamburguesas son de pollo. Entonces, este eslogan fue un furor en Estados Unidos y ha permitido que una empresa de este nivel crezca modelando un modelo de servicio. Termino la clase diciendo, hermanos, cuando ponemos a Dios y a su palabra en el centro de nuestra vida y desarrollamos en la base de ella nuestra espiritualidad con Dios, entonces el desafío es seguir el ejemplo de Cristo, es seguir su ejemplo. Y ya vimos hasta dónde el Señor nos llevó con su ejemplo de servicio. Y ser modelos de un liderazgo que sirve. Hay un dicho, hermanos, que varios de ustedes pusieron en sus respuestas cuando hablaban de que teníamos que ser servidores. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Pero ahora nosotros debemos ser esa parte. Ahora nosotros somos ese ejemplo. No solo en nuestra iglesia, en nuestras congregaciones de fe. Nosotros debemos crear esas comunidades de fe donde el servicio sea parte de nuestra vida, amando a las personas por más difíciles que éstas sean. Y pienso que este modelo de ser líderes que sirven también deberá ser en la calle, en nuestros negocios, en nuestra casa. No es fácil, ¿no? A veces vivimos en sociedades donde los roles que se asignan a las personas parecen ser inquebrantables, pero me parece que el Evangelio viene a romper todas esas estructuras y me parece que somos desafiados a vivir un ministerio, una vida que nos lleve a servir, a amar con profundidad, a vivir una vida transformada. Y con ese concepto nos vamos a nuestro receso para venir con la siguiente clase que tiene que ver con el liderazgo transformacional. No solo debemos ser líderes espirituales, no solo tenemos que ser líderes que sirven, sino también debemos ser líderes que hayamos sido transformados. Y eso lo vemos después de la clase y después vamos a tomar unos minutitos para hacer algún
algún repaso, algunas impresiones de estos puntos que hemos estado tratando. 5 minutitos, hermanos, vamos al descanso y volvemos.